Un gusto saludarlos. En esta oportunidad les explicaré el inventario gubernamental. El inventario gubernamental es una de las herramientas administrativas más importantes y requiere el uso de una nomenclatura, como también de el análisis de los activos. Para ello, les presento la información para realizar un inventario gubernamental. El primer punto que debemos analizar es qué tipo de dependencia es la que se está trabajando. En este caso, hablamos de una escuela nacional y que está ubicada en la zona 8 de la ciudad de Guatemala, practicado el 31 de diciembre del 2001. Una vez que identificamos la entidad gubernamental, debemos conocer los departamentos que lo integran. La dirección, la secretaría, el área de laboratorio, porque es una escuela, y el área de conserjería. Una vez identificamos los departamentos, sabremos cuál es la prioridad de registro. Desde la dirección como punto número 1, secretaría como punto número 2, laboratorio y conserjería. No siempre están ordenados los datos y hay que ordenarlos dependiendo la prioridad de la institución. Siempre desde los mandos más altos hacia los departamentos operativos con los que culmina la jerarquía. Para ello utilizaremos una nomenclatura gubernamental. La nomenclatura gubernamental está conformada por códigos que corresponden a categorías y subcategorías. Esta nomenclatura ha sido tomada de la circular número 3-57 de junio de 1957. Esta nomenclatura sigue vigente. Nos proponen que hay 4 grandes grupos los cuales el estudiante debe conocer. El 12.1 como bienes inmuebles, todos aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro. 12.2 mobiliario y equipo, todos aquellos que sí se pueden mover de un lugar a otro, y sobre todo tiene una subcategoría que clasifica muebles y útiles, clasifica maquinaria, pasamos a la siguiente, herramientas, vehículos, aparatos e instrumentos científicos, obras y colecciones científicas, aparatos e instrumentos de radiodifusión. Todo esto sigue perteneciendo a la categoría de muebles y útiles. Para concluir con la categoría de bienes semovientes y almacenes, que son las 4 grandes categorías. Bienes inmuebles, muebles, bienes semovientes que tocan los ganados, almacenes, todo tipo de almacén. Cuando el estudiante domina la nomenclatura gubernamental, pues tendrá a bien utilizar todos los códigos de forma que para cada categoría va a utilizar el código respectivo. Pero en la etapa inicial se recomienda utilizar la guía de la nomenclatura para inventarios de la administración pública. Esta guía contempla los mismos códigos de la nomenclatura. Sin embargo, tiene unas pequeñas descripciones debajo de cada código que sirva como ayuda a identificar qué se puede introducir en cada código. Por ejemplo, en muebles y útiles, que tiene una subcategoría de muebles y útiles de oficina. Aquí tenemos a bien la explicación de qué activos podemos ingresar en estas cuentas. Escritorios, sillas, máquinas de escribir, fotocopiadoras, máquinas calculadoras, calculadoras, Cardex, muebles y útiles, centros de enseñanza.
más de 100 escritorios, bancos de metal, mesas de madera. Y si somos observadores, nos vamos a la nomenclatura real y si observan, dice 12.2.1.2, para cada activo hay un código: escritorio, silla, mesa, máquina de escribir, puesto que como todo inventario, el detalle es fundamental. Para nuestros ejercicios, nosotros solo colocaremos 12.2.1.2 muebles útiles, centros de enseñanza, y todo lo que consideremos por nuestra expertise lo ingresaremos como cuando sean más de 100 escritorios, bancos de metal, todo aquel mobiliario que corresponda a un centro de enseñanza, pues lo clasificaremos bajo el código muebles y útiles de centros de enseñanza, omitiendo pues el desglose de cada tipo de cuenta, ya que es una etapa inicial, que lo que busca es conocer en dónde clasificar cada tipo de activo. El hacerlo de esta forma formal nos provocará que el material con el que disponemos se amplíe, ¿verdad? Se requiera más material. Y entonces se pierde la práctica de esta técnica. ¿Qué es lo que recomiendo? Que utilicemos la guía, y cuando la guía ya no les resuelva, porque tenemos hasta el 12.2.5, entonces ustedes, según su criterio contable, podrán seleccionar las cuentas respectivas. Veámoslo en el caso práctico. En el caso práctico, ¿cuál es el orden que determina qué cuentas ingresar? El orden lo va a determinar la nomenclatura. Por ejemplo, aquí tenemos un edificio, tenemos un escritorio de metal, tenemos una silla giratoria, por lo que según la nomenclatura se empiezan con los bienes inmuebles. Entonces aquí voy a marcar que empezaré con bienes inmuebles, los edificios. Silla giratoria, una línea telefónica, es un bien inmueble, porque está adjunta la línea telefónica. Luego tenemos 400 escritorios de metal. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Primero, identificar, según la nomenclatura, cuáles son los activos que debo registrar. El primer activo a registrar son los inmuebles. El segundo activo a registrar son todos aquellos mobiliarios que pertenecen a la oficina. El tercer activo a registrar son todos aquellos que pertenecen a los muebles, pero de centros de enseñanza. Y cualquier otro activo que siga el orden de la nomenclatura. Se los voy a mostrar ahora. Aquí pueden ver cuál es la totalidad, la resolución del inventario gubernamental. Y veremos juntos cuál es la estructura del mismo. Empieza con un encabezado, el cual indica el nombre de la institución gubernamental, su dirección y la fecha en que fue practicado. Toda esta información se encuentra al inicio de este ejercicio. Luego, como hemos resaltado en el video, está contemplado en activo y activo fijo, puesto que el inventario gubernamental no presenta pasivos. Coloco el título activo, activo fijo. Luego el departamento, el primer departamento que consideramos importante según la jerarquía. Dirección. Luego agregamos el código 12.1, bienes inmuebles,
puesto que en la nomenclatura ese es el primer código que aparece. El orden con que estructuraremos nuestro inventario será con base a la nomenclatura. Y es importante que ustedes utilicen la guía como herramienta fundamental para el registro de sus bienes en un inventario gubernamental. El primer código, bienes inmuebles. El siguiente código, propiedades urbanas, edificios. Propiedades rústicas, edificios de lámina y de madera. En nuestro ejercicio, en el área de dirección, tenemos que existe un edificio construido de bloque y ladrillo, inscrito en el registro de la propiedad de inmuebles. Y todo ese detalle debe figurar en el inventario. 12.2. 12.1 bienes inmuebles. 12.1.1 propiedades urbanas. ¿Qué pertenece el edificio? Un edificio construido de bloque y ladrillo, inscrito bajo el libro folio con matrícula. Podemos observar que en bienes inmuebles hay dos activos, los edificios y las líneas telefónicas. ¿Cómo identificar qué códigos se utilizan? Primero hay que darle lectura a cada párrafo y con ayuda de la guía identificar, numerar, clasificar las cuentas respectivas. En este caso, edificios es un bien inmueble, una línea telefónica es un bien inmueble. Y en nuestro inventario gubernamental podemos ver la estructura. Bienes inmuebles, 12.1, 12.11 propiedades urbanas y abajo del código escribo la descripción. Líneas telefónicas, escribo el código, el título y abajo del título escribo la descripción. Una línea telefónica. Como terminamos el código de bienes inmuebles, se traza una línea, se suma y se coloca a la par. Continuamos con el mobiliario y equipo. 12.2 mobiliario y equipo. 12.2.1 mobiliario y útiles. 12.2.1.1 muebles y útiles de oficina. ¿Por qué colocamos esta secuencia? Puesto que debemos de respetar la nomenclatura y debemos de ir verificando cuenta por cuenta si existen. Si no existe algo relacionado a cada código, pues procedemos al siguiente. Y es una verificación constante. Muebles y útiles de oficina, 12.2.1. Hay que verificar si hay escritorios, sillas, máquinas de escribir, computadoras, que es algo que siempre existe en un centro educativo o oficina. Analizamos nuestra información. Podemos observar que existe un escritorio de metal, una silla giratoria, un archivo de metal, un juego de sala de cuerina. ¿Qué es cuerina? Es un tipo de material para los sillones. Una vitrina de metal color gris. Todo esto, si somos observadores, clasifica en mobiliario y equipo de oficina. ¿Por qué no se incluyeron estos 400 escritorios de metal con paleta? Puesto que esto ya es otra categoría. Ya es una categoría de centros de enseñanza. Entonces vamos a respetar la nomenclatura ubicando cada sección. Ubicando cada sección. Voy a borrar esto y veámoslo juntos. Muebles y útiles de oficina. Muebles y útiles de oficina, escritorios, sillas, mesas, juegos de sala,
Y después aparecen los muebles y útiles de centros de enseñanza. Más de 100 escritorios, bancos de metal, todo aquel material, equipo, mueble que supere de una cantidad considerable, lo incluiremos en muebles y útiles de centros de enseñanza. Podrá surgir la inquietud, pero en un centro educativo también hay un escritorio para el docente o existe una silla para el docente. ¿Debo de incluirla en muebles y útiles de oficina? Pues no, puesto que su criterio contable determina dónde mejor clasifica cada cuenta. Les hago la referencia. La verdadera nomenclatura no tiene especificado en dónde puede ir cada activo. Solo está el código. Entonces, la experiencia, el criterio del contador, la lógica contable, donde mejor se adecue cada activo por la naturaleza donde clasifica, queda en función de quien esté registrando su inventario. ¿Qué quiero decir con ello? Que si el contador considera que ese escritorio, esa silla, pertenece a los útiles y centros de enseñanza, se debe incluir ahí. Y no estaría incorrecto. Si por el contrario, los activos no encuentran lugar, tiene un espacio que se llama otros muebles y útiles, que podría servir como clasificación para aquellos que nos genera alguna duda. De tal forma que aquí tenemos abierto el criterio de registrar según sea la necesidad y adaptarlo donde mejor se clasifique, por lo que no existe una mala clasificación mientras haya justificación de dicha clasificación. Para terminar, veamos esa sección de dirección. Se clasificaron las líneas telefónicas, se clasificó los mobiliarios y equipo, muebles y útiles de oficina, y vamos ingresando los escritorios. Un escritorio, una silla giratoria, un juego de sala, todo en el parcial. Se suman los parciales y se colocan en el total. Si logran observar aquí, mobiliario y equipo es el código central. La subcuenta es muebles y útiles. Luego, la subcuenta muebles y útiles de oficina. La subcuenta muebles y útiles de centros de enseñanza. Todo pertenece a mobiliario y útiles. Por eso se suma y se coloca en el total. Como concluimos con ese párrafo, de igual manera se hace con secretaría. Y volvemos a seguir el procedimiento. Empezamos desde bienes inmuebles. Seguimos con propiedades urbanas, propiedades rústicas, líneas telefónicas. Y vamos verificando si en cada departamento se va cumpliendo que existe alguna cuenta. Si no existe, únicamente la omitimos. Observemos que en secretaría existe un escritorio de metal, 2 archivos de metal, una silla giratoria, 2 papeleros de metal y un teléfono marca Simex. Es diferente un teléfono a una línea telefónica. Mucho ojo en eso. Puesto que el teléfono sí lo podemos mover, pero una línea telefónica es la que va de un poste hacia una residencia
Y eso si nosotros lo movemos, posiblemente nos quedemos incomunicados. Por tal razón es importante reconocer cada tipo de activo. Entonces veamos nuestra resolución. Vean que se coloca secretaría y en secretaría se inicia con el código mobiliario, puesto que no hubo ningún bien inmueble. Luego procedemos con muebles y útiles. Y luego con muebles y útiles de oficina. Seguimos buscando y ahí va el escritorio, los archivos, la silla giratoria, los papeleros y los aparatos de comunicaciones eléctricas. Como esto pertenece al código de muebles y útiles, se debe de sumar y tener el total. Seguimos con el apartado de laboratorio. En laboratorio se inicia el conteo nuevamente, desde bienes inmuebles y así sucesivamente hasta obtener el resultado esperado. Veamos la resolución sin antes leer, ¿verdad? Dice 10 mapas, 18 cromos de ciencias naturales, que son láminas informativas, microscopios, esferas, cajas portaobjetos, tubos de ensayo, mesas de madera. Todo esto pertenece a un código de mobiliario y equipo que en la guía se explica, ¿verdad? Los cromos, las esferas, material didáctico. Tenemos los aparatos e instrumentos científicos, donde tenemos de laboratorio. Hay que ir revisando donde se encuentran todas estas piezas. Aquí lo tenemos, microscopio, tubos de ensayo, pipetas. Y eso ya aparece en el área de laboratorio. Mobiliario y equipo, muebles y útiles. Y se van clasificando en el orden como vayan apareciendo. Mesas y útiles de centro de enseñanza, 3 mesas de madera, 25 bancos. Ya clasifican en muebles y útiles de centros de enseñanza. ¿Pero por qué? Porque estamos haciéndole un inventario a un centro educativo. Y todos estos elementos, según nuestro criterio contable, sabemos que no estarían en una oficina, estarían en un aula, en un laboratorio, y por eso lo clasificamos con nuestro criterio en muebles y útiles de centros de enseñanza. Material didáctico, 10 mapas, 18 cromos, una esfera, una caja portaobjetos. ¿Por qué? Porque nos guiamos con la nomenclatura. ¿Qué nos dice material didáctico? Y debemos de respetar los códigos. La secuencia de los códigos. Aparatos e instrumentos científicos es la cuenta divisionaria. Y dentro de los aparatos e instrumentos científicos se encuentran los aparatos e instrumentos de laboratorio. Un microscopio, 5 tubos de ensayo, 6 pipetas, se suman y se colocan de este lado. Mobiliario y equipo para conserjería. Ahí se vuelve, se reinicia el proceso desde bienes inmuebles y se va revisando qué es lo que tiene. Hagamos ese análisis. Conserjería. Habla de mangueras, ollas de aluminio, cafetera Oster, 4 cubetas de metal, un martillo, un juego de desarmadores, una tijera y un alicate. Todos estos datos hay que ir ubicándolos en la nomenclatura, hacer referencias en nuestras hojas para que sea más fácil ordenarlos en el inventario de 2 columnas. Vean la resolución.
Conserjería tiene la siguiente situación. Respeta los códigos 12.2 mobiliario y equipo. Revisando nos damos cuenta que hasta el 12.2.1.9 ropa y útiles varios, ahí podremos clasificar las ollas de aluminio y la cafetera Osta. Luego las herramientas de carpintería, que sería un martillo, un juego de desarmadores, alicates, ya son otra categoría que el estudiante debe de identificar. Luego las mangueras, cubeta, tijera son otra categoría en aperos de labranza. Y no se preocupen, puesto que la práctica los llevará a identificar cada tipo de cuenta. Sobre todo, con la guía aparece en herramientas qué tipo de activos se pueden clasificar dependiendo su categoría. Herramientas de carpintería, aquí están los destornilladores, juegos de llaves, sierras, martillos, alicates, yunques, soldaduras, cubetas, tijeras, mangueras. Ahí tenemos algunas pistas de cómo reconocer el tipo de cuenta. Sin embargo, queda habilitado el poder utilizar la nomenclatura y llevar el análisis a otro nivel. ¿Qué cuentas son las que necesitamos? Puesto que esta guía está limitada hasta aparatos e instrumentos científicos. Si requiriera otra cuenta que sale de la guía, deben consultar la nomenclatura y según su criterio contable, clasificarlo con el mayor grado de precisión posible, lo más cercano al objetivo. Por último, tenemos la suma del activo, que se suman los totales que hemos venido recogiendo a lo largo del trabajo. Una vez que ya se sumaron los totales, tenemos la suma del activo y se presenta un resumen de los códigos centrales. Bienes muebles con su total de dirección. Vamos por departamento. Vamos por departamento identificando nuestros resultados. Dirección tiene el código bienes inmuebles y mobiliario y equipo. Se suman y lo colocamos en su total. Secretaría tiene solo el código de mobiliario y equipo. Y como solo existe uno, al total. Laboratorio tiene la clasificación de mobiliario y equipo, aparatos e instrumentos científicos. Y se suma y lo colocamos en el total. Conserjería tiene el código de mobiliario y equipo y herramientas. Si ustedes son observadores, los códigos centrales son 12.1, 12.2, 12.2, 12.2, 12.2.5. Es decir, se agrega los códigos que tienen hasta 2 dígitos, es decir, 2 y 5, 2 y 3. Si en algún momento tienen alguna duda, no duden en escribir. Éxitos en su actividad. Hasta pronto.